Fue un día, una noche, pues realmente fue a la noche de muchísimo frío, un frío terrible como el frío de la semana pasada, recuerdo, en donde hubo una desaparición de una persona, ¿verdad? De una señora, y bueno, empezó la búsqueda, en primer lugar hacia Cordillera, y recuerdo ese día, al día siguiente, a tempranas horas, recuerdo fue a las 7 aproximadamente, el comisario Luis Cantero, jefe de la comisaría segunda, el quien fue su comandante de la Policía Nacional, Sí. me llama y me comenta que se encontró rastros de sangre en la Villa Olimpia, ¿verdad? Y bueno, que probablemente el desenlace teníamos ahí en ese lugar. Entonces yo le dije que me aguardara, que yo me iba junto a él, nos fuimos, empezamos a seguir las huellas de sangre que había, gotitas de sangre, hasta llegar hasta un colectivo que estaba estacionado ahí en la Villa Olimpia y encontramos lamentablemente el cadáver de una persona, en donde empezamos a quitar del lugar, pues encontramos en la valijera, quitamos el lugar, empezamos a acordonar la escena del crimen con la ayuda del comisario Gilberto Fleitas, juntamos las evidencias, entonces vimos ahí que tenía herida en la cabeza y para una mejor inspección del cadáver decidimos llevarle hasta la morgue, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros pudimos detectar que efectivamente la señora tenía 2 impactos de proyectil con orificio de entrada y sin orificio de salida. Un proyectil tenía en el pómulo y el otro proyectil tenía en el centro mismo de la cabeza, ¿verdad? De acuerdo a la conclusión del doctor Lemire, en ese momento, el segundo disparo, que sería el disparo en la cabeza, en el centro mismo de la cabeza, en la parte superior, fue el que ocasionó la muerte de la señora Sonia, ¿verdad? Doctor, Y a partir de ahí nosotros iniciamos la investigación, empezamos a colectar las evidencias que había quedado en la camioneta que fue incautada o que se dejó abandonada en la ciudad de Mariano Roque Alonso, quedó lacrada ahí frente a investigación de delitos de la policía. Posterior a la inspección del cadáver, empezamos a verificar la camioneta, donde encontramos un arma de fuego, empezamos a analizar todo lo que había dentro de la camioneta y concluimos que los 2 disparos se produjeron dentro de esa camioneta que finalmente provocaron la muerte de la señora Sonia, ¿verdad? Doctor. También pudimos determinar en la inspección del cadáver de que antes de su fallecimiento la señora Sonia fue sometida a dolores intensos, fuertes, como consecuencia de las heridas que fueron provocadas en las 2 rodillas, tanto derecha como izquierda, y que coincidía totalmente con el jean que tenía puesto en ese momento, ¿verdad? Doctor, justamente... Y bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a hacer todo el trabajo investigativo, estudios psiquiátricos, psicológicos, empezamos a hurgar un poco en los antecedentes de la pareja en sí, ¿verdad? Y bueno, y eso nos sirvió para solicitar finalmente la pena máxima, ¿verdad? Doctor, le iba a decir, y simplemente para sintetizar la historia de nuestra audiencia, Trote escapó después de dejar el cuerpo de su esposa en un colectivo abandonado en la Villa Olimpia. Doctor, ¿nos escucha? ¿No está escuchando? Hola. Se nos fue, parece. Estaba en ruta, ¿no? Está en ruta. Bueno, le agradecemos al doctor Federico Espinosa por comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y vamos a completar la historia. Este no era un ómnibus del club. Este era el colectivo del plantel de Olimpia, que después ya quedó en desuso y quedó varado en la Villa Olimpia en Fernando La Mora. Trote
Según lo que pudo comprobarse en juicio, según la investigación del fiscal Federico Espinosa y el entonces Departamento de Investigación de Homicidios, el ahora subjefe de homicidios, el subcomisario Abel Cantero, fue el que trabajó mucho en esta causa. Recién veíamos al comisario principal Teodoro Rodas, ahora jefe de automotores, también trabajando en la escena. Igualmente se le veía al comisario César Silguero, ahora jefe de crimen organizado, por citar algunos. ¿Cuál fue el motivo? Básicamente, para no entrar en demasiados detalles íntimos, familiares, pero Trote y Sonia Vera estaban casados hacía 22 años. Gran parte de ese matrimonio fue marcado por la violencia ejercida por él contra ella. Ya había antecedentes. Ya había muchos antecedentes. De hecho, un mes antes, la señora ya abandonó la casa. Y Trote se fue y a punta de pistola le sacó de la casa de su tía, donde estaba ya refugiada la señora. Le rescató, le llevó de vuelta a su mujer. Y dice que le pegó tanto, que le quedaron tantas marcas en la cara, que fueron al interior a esperar que sus heridas se curaran y después regresaron para mostrarse otra vez ante los demás familiares. Concretamente, ¿qué pasó aquella noche y madrugada? Trote estaba detrás del plantel de Olimpia, que estaba haciendo la pretemporada en Tomatí, y él se fue a un hotel de Caacupé con su esposa, su suegra y uno de sus hijos. Estaban hospedados ahí. Él cenó con el plantel de Olimpia aquel sábado 2 de julio y después se fue a buscarle a su esposa del hotel de Caacupé. Con ella salió en la camioneta Ford Explorer que estamos viendo. Por el camino discutieron, se dijeron muchas cosas. Él solamente va a saber qué fue lo que se dijeron, pero en un momento dado Trote, ya cegado por la ira, y en el juicio él reconoció que estaba drogado, le disparó con una pistola Jericó a su mujer, a su esposa, a la madre de sus 4 hijos. Según contó en el juicio Trote, ella cayó y como agonizaba todavía y no quería verla así, le remató con otro balazo. Prueba de ello, las salpicaduras que quedaron en la camioneta Ford Explorer del que era barra brava y después dirigente del Club Olimpia. Él fue procesado, huyó con otro barra brava de Olimpia, huyó a Buenos Aires, pero después regresó. Recuerdo aquella cobertura, yo estuve detrás de Trote aquella semana, Osvaldo. Él vino, se iba a entregar en Clorinda, pero fue capturado por la policía local y recluido en la que era la alcaldía de Clorinda, cuando eso. Después él fue a declarar a Formosa, habíamos viajado detrás de Trote, ahí vemos al fiscal Federico Espinosa y atrás al entonces oficial Richard Vera, de homicidios, quienes consiguieron el testimonio. Trote, luego de ser condenado en un juicio por un tribunal de sentencia que fue presidido por Dina Marchuk, con quien también hablamos hoy, ella resaltó que aquel juicio le llamó la atención la frialdad con la que Trote relató cómo había ultimado a su esposa. Adolfo Manuel Trote Hayter fue el primer paraguayo en sufrir la máxima pena de 40 años. En Paraguay lo máximo a lo que uno puede ser condenado es 40 años en total ya, y Trote fue el primero. Ahora ya hay otros casos, por ejemplo, el excomandante del EPP, lo de excomandante entre comillas, Alcido Oviedo Brites, también cumple 40 años de cárcel por el secuestro de Arlan, por ejemplo. Actualmente Trote está recluido en el Centro de Rehabilitación Social Cerezo, en el municipio de Cambiretá, en el departamento de Itapúa. Hoy hablamos también con los funcionarios penitenciarios, que nos dijeron que es un preso ejemplar, que no ocasiona ningún tipo de problema y que incluso también es una persona convertida al cristianismo, es un fanático religioso, es profesor o moeja en la Biblia y tiene incluso algunos, entre comillas, privilegios consistentes, por ejemplo, en grabar cada mañana un mensaje religioso que se difunde a través de una organización cristiana. Supuestamente Trote, Osvaldo, cambió radicalmente su vida y está convertido en un pastor en el Cerezo de Cambiretá. Bueno, retomamos la comunicación al fiscal Federico Espinosa. Estamos ya en la última parte del programa, así es que, doctor, brevemente, y le agradezco porque retomamos esta comunicación, ¿en algún momento Adolfo Trote llegó a manifestar arrepentimiento por lo hecho? Y la verdad que él siempre justificó, Osvaldo, nunca demostró ese arrepentimiento, al menos
hasta el juicio oral, ¿verdad? Y eso se pudo ver inclusive cuando el tribunal dictó la sentencia, ¿verdad? Cuando él se levantó con mucha agresividad, inclusive propinando algunos epítetos bastante fuertes contra el tribunal, ¿verdad? Al menos yo no noté ese arrepentimiento hasta el juicio oral y público. Ahora, lo que pudo haber pasado después, desconozco, ¿verdad? Porque yo tendría que quedar a cargo del juzgado de ejecución, pero hasta el juicio oral y público yo no noté eso, ¿verdad?